Mes de octubre que, entre otra efeméride, contiene fundamentalmente a el color rosa y a la conmemoración, a la sensibilización, ¿sí?, sobre el cáncer de mama. Es el momento de recordar a aquellas mujeres que lo padecieron y que se fueron, a aquellas que lo han tenido, que lo han podido sobrellevar y al día de hoy lo pueden contar, y aquellas que no lo han tenido pero que, haciéndose los controles correspondientes, pueden evitar, sí, al menos en buena medida, poder llegar a contraer. Y si se lo detecta a tiempo, bueno, en buena hora poder también trabajar sobre este tema. Grandísimo gusto de estar en comunicación con el doctor Francisco Terrier, presidente de la Sociedad Argentina de Mastología, y también su actuación, su labor profesional en la Clínica Breast y en el Hospital Italiano de la Ciudad de La Plata. Doctor, muchísimas gracias por este ratito con Radio Nacional Bahía Blanca. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, Silvia, ¿qué tal? Gracias a ustedes por el llamado. Al contrario, por favor. Decíamos aquí un poco a modo de presentación, ¿no? Durante todo este mes de octubre rosa le llaman algunos, es el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama y un poco las preguntas habituales, ¿no? Las preguntas lógicas. ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta una mujer antes de pasar a la parte más dura, que son las cifras, ¿no? La parte más dura, más cruel tal vez de todo esto? ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta una mujer cuando le dicen hacete controles, hacete mamografía, hacete tu propio autocontrol? ¿Qué es lo que especialmente se remarca? ¿Qué es lo que especialmente se tiene que tener en cuenta en lo que es el autoconocimiento de mamas? Sí, esos son los 2 o 3 mensajes fundamentales de todos los octubres, y que en realidad hay que aprovechar estos octubres, ¿no? Y año a año, porque en realidad no cambia el mensaje, simplemente lo que se busca es llegar a más gente, porque se sabe que esto no alcanza con un año acordarnos y hacer alguna campaña, y por eso hace años que se está difundiendo cada vez más, ¿no? Exacto. Los 2 mensajes son: el autoexamen conviene hacerlo, es importante, pero es una herramienta secundaria, porque ya el autoexamen quiere decir que la mujer se va a tocar algo, y cuando se lo toca tiene un tamaño mediano, pongámosle, no hablemos de una medida fija, ¿no? Entonces el autoexamen es una ayuda, hay que hacerlo, todas las mujeres, una vez por mes se recomienda, cuando están en la etapa de menstruar, que sea unos días después ese retiro, que es donde es un poco más fácil palpar la mama. Y la palabra que vos decías, el autoconocimiento, es importante porque muchas veces la paciente dice, yo no lo hago porque no sé, y es verdad, nadie sabe, pero por lo menos se acostumbran a decir, esto es lo de siempre, esto es lo habitual. Si un día se palpa algo diferente, la paciente o la mujer no va a ser la que va a hacer el diagnóstico, pero por lo menos va a decir en ese momento, esto no es lo de siempre, vamos al especialista, al médico en general, ¿no? Pero bueno, lo que recomendamos es al mastólogo, que es el especialista. De cualquier manera, el autoexamen es como un paso posterior. La principal recomendación, y sobre la que se insiste, y ahora voy a aprovechar para lo mismo, es hacerse los estudios, ¿no? Después hablamos de qué estudios y de qué edades, pero es hacerse los estudios de imágenes, ¿no? Porque esto reside en que el nódulo chiquitito, o sea, la mamografía no hace que una mujer no tenga un cáncer de mama, pero el día que lo tenga, si se hace la mamografía periódicamente, la idea es encontrarlo cuando mide 8 milímetros, cuando mide 1 centímetro, antes que se palpe, antes que se toque. Entonces siempre el otro término que se utiliza directamente, el diagnóstico precoz, oportuno, ¿no? A tiempo, es eso, es encontrarlo lo más rápido posible, porque de esa forma se logran muchos más curaciones y a la vez con, en muchos casos, con tratamientos menos agresivos, ¿no? Entonces, esos son los 2 mensajes. Primero, los estudios, y secundariamente también el autoexamen, ¿no? Doctor, por allí cuando uno dice, bueno, palpé en mi mama un bulto, ¿no? Y con esta inquietud vamos al especialista, a nuestra ginecóloga, ginecólogo o algún ámbito médico que nos puede atender, y
con el estudio nos encontramos por allí, he tenido de gente conocida 2 versiones. Bueno, mira, me encontraron un bultito, pero está encapsulado, o me encontraron un bultito y tiene una ramificación. Estaría bueno por allí hacer algunas aclaraciones, si le parece, sobre esto. ¿Qué implican? ¿Qué significan? ¿Qué tanto tenemos que preocuparnos si nos dicen una cosa o la otra? Perfecto. Sí, los estudios de imágenes encuentran un nódulo, pongámosle, una pelotita, una bolita. Uh-huh. Después, los radiólogos y los mastólogos, que somos los especialistas, nos basamos un poco en las características. Entonces, lo que se ve, poniéndolo en términos sencillos, lo que se ve bien redondito parece un nódulo benigno. Lo que se ve con puntas, espiculado, se dice irregular, estrellado, ¿no? Con bordes que salen puntitas para todos lados, uh-huh, tiene características de eso, mucha sospecha de ser algo malo. Por supuesto, también están los casos intermedios, ¿no? De cualquier manera, cada caso va a requerir después lo que en ese caso el especialista decida para confirmar el diagnóstico de esa paciente, ¿no? Pero muchos nódulos de esos son bien redonditos, a veces en un número grande de casos se controlan porque podemos estar seguros de que no son nada para alarmarse, ¿no? Uh-huh. Y ahí viene un poco esa otra palabra súper difundida que en la calle está todos los días permanentemente y que en el consultorio nos dicen las pacientes muchas veces y que en realidad no es muy cierta, lo de encapsulado. Uh-huh. El nódulo benigno podríamos llamarlo encapsulado porque son células que están ahí, que no van a otro lugar, ¿no? Y a veces se dicen las pacientes, ¿no? Bueno, era malo pero estaba encapsulado, y verdaderamente la palabra encapsulado ahí no existe, ¿no? Es casi una regla básica de la célula maligna en cualquier parte del cuerpo, que es una célula que crece y que se mete en los tejidos y que va para otro lado. Entonces, el nódulo maligno no tiene evidentemente una cápsula, sino sería algo que no se puede extender e ir para otro lado. Entonces, la palabra encapsulado es muy usada, pero hay que tomarla con pinza porque no tiene una específicamente, médicamente, una utilidad importante, ¿no? Claro. Sí, muchas veces se utiliza como para nódulos malignos, pero bien localizados, donde, como decíamos hace un ratito, la curación es muy alta, pero no está del todo bien la palabra encapsulada, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, también otra consulta que surge, ¿no? Usted mencionaba recién este tema de las características que tiene, y a veces por allí más de una persona, más de una mujer se alarma cuando le piden, bueno, hacete una mamografía, y piden una magnificación también. Entonces, claro, lo primero que piensan, si lo quieren ver más grande es porque encontraron algo o porque van a encontrar algo, y ya en torno a eso también se genera una cierta preocupación o un cierto miedo. Bueno, no, en realidad, digamos, no tiene que ser miedo, pero es así. O sea, nunca se pide porque sí una magnificación. La magnificación, en definitiva, es un complemento de la mamografía, porque no deja de ser eso, es otra placa mamográfica que cuando en la mamografía básica, del tamaño así habitual, se ve algo chiquitito y consideramos que hay que verlo mejor, se pide eso, una placa localizada en ese lugar y más grande. O sea, es para ver mejor algo que está chiquito. Pero muchas veces después de una magnificación decidimos que eso nos deja tranquilo y que lo seguimos controlando. Y bueno, por supuesto, a veces sí. En general, si se pide una magnificación no es porque hay un nódulo malo muy grande, porque eso no hace falta verlo más grande, ¿no? Claro. Así que es un estudio más. No hay que asustarse por eso entonces. No, para nada. Está bueno también hacer la aclaración. Aquella mujer que ha tenido cáncer en algún otro lugar de su cuerpo, no necesariamente de mamas, ¿puede con los años desarrollar también un cáncer de mamas? ¿Tiene que tener especial cuidado y someterse a controles más seguidos por esto? ¿O es algo totalmente erróneo también esto y parte del folclore popular? No, la verdad que es erróneo. La que ha tenido algo en otra parte del cuerpo, aparte de continuar con los controles específicos de esa patología, los mamarios son los mismos. No hay una relación de que de otra parte del cuerpo venga a la mama, ¿no? O sea, la paciente que tuvo algo, no quiero dar ejemplos, pero en otra parte del cuerpo, sus controles mamarios deben ser los mismos que si no ha tenido nada.
Uh-huh. He conocido casos también que han diagnosticado algún tipo de nódulo, pongámosle, tal vez no con la gravedad ya de algo maligno como para extraer sí o sí, pero la respuesta que escuché es, y no, porque si por allí en una de esas, por precaución, deciden retirarme la mama, bueno, esto obviamente va a afectar mi autoestima, mi psiquis y demás, y no quiero, entonces ante la duda no me opero. No, bueno, eso es erróneo sin duda, ¿no? Cuando se extrae toda la mama, por supuesto que es porque es necesario y porque es el tratamiento apropiado para solucionar algo que puede ser más grave, ¿no? Eso también se relaciona con los diagnósticos precoces que decíamos, ¿no? Los nódulos chiquititos, malos pero chiquititos, la mayoría de esos se pueden tratar con una cirugía conservadora, o sea, sacando del lugar localizado de la mama, pero sin llegar a la mastectomía. Uh-huh. Y otra cosa importante es que en las pacientes que hay que llegar a la mastectomía, como tratamiento de su patología oncológica, ¿no? Del cáncer de mama, hay distintas alternativas, pero hay muchas posibilidades de hacer la reconstrucción mamaria, ¿no? En algunos casos en el mismo momento, en otros casos un tiempo después, con distintas técnicas quirúrgicas, pero siempre o casi siempre es posible hacer la reconstrucción, pues por supuesto que es así, que afecta, ¿no? a la autoestima de una mujer, una mastectomía, a su imagen corporal, pero está totalmente, digamos, equivocado por no afectar esa imagen corporal, demorar un tratamiento que a la larga va a ser siempre necesario porque va a seguir evolucionando eso, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, también la alternativa de, uno habitualmente dice quimio, ¿no? Como para sintetizar un poco los diferentes tipos de alternativas de tratamiento que hay. Puede ser una primera etapa y en caso de que no funcione, allí sí viene la mastectomía, viene la intervención quirúrgica, o a veces con el primer tratamiento se logra contener, se logra derrotarlo, erradicarlo y no se llega entonces a la mesa de operaciones. No, en general no se llega a no llegar al quirófano, ¿no? Uh-huh. La mayoría de los casos, esos chiquitos que decimos, se operan primero y después hay un porcentaje que necesita quimioterapia y otros que no. Uh-huh. Los casos grandes, muy avanzados, en general sí se empieza primero con la quimioterapia. Y hay algunos casos medianos, pongámosle, que se ha visto que es mejor no hacer a la inversa, no primero la cirugía y después la quimioterapia, sino la quimioterapia primero y la cirugía después, ¿no? Entonces, no todas las pacientes necesitan quimioterapia, muchas sí, en algunas debe ser sí o sí de inicio, en otras puede ser después, y en definitiva eso no se elige tanto por gusto, por supuesto, sino por resultados médicos, siempre explicándoselo a la paciente, pero porque sabemos que hay determinados tumores que responden mejor con una cronología de tratamientos que la otra, ¿no? Y lo de la quimioterapia y no operarse, todavía no, eso no se puede. Podemos hablar de estudios de investigación, pero en la práctica médica no hay casos que al día de la fecha se logre hacer eso. Incluso hay casos que sabemos que la quimioterapia esa preoperatoria, la respuesta es muy buena y después cuando operamos no quedaba nada, pero es necesario operar por lo menos para sacar el sector y que el patólogo microscópicamente confirme que no quedaba nada. Todavía no se puede no operar. Uh-huh. Está más que nada, me voy orientando con estas preguntas porque son casos que uno a veces toma contacto seguido, ¿no? A través de conocidos, de familiares, de haberlo visto en alguna película, de escucharlo en alguna noticia. Entonces, bueno, aprovechando su gentileza y su sabiduría, más que nada por eso nos orientamos por este lado, ¿no? ¿Es hereditario seguro. El cáncer de mama? ¿Puede transmitirlo una madre a su hija, a su nieta? Claro, cuando la pregunta así se pone en términos de sí o no, hay que explicarlo bien. Sí, es hereditario en muy baja porcentaje. O sea, siempre hay un ejemplo, uno agarra 100 pacientes de cáncer de mama, bueno, el 15% son hereditarios, el 85% no. O sea, eso hay forma de demostrarlo. Hay pacientes que
pacientes sanas, ¿no? Que vienen a la consulta, bueno, mi mamá tuvo, mi abuela tuvo, bueno, eso ya la perfila como una paciente de alto riesgo, por lo menos en las suposiciones, ¿no? Entonces esa paciente puede hacer una consulta con los especialistas en genética, en asesoramiento genético oncológico, y ahí se estudian los genes para ver si están mutados. En algunos casos ya se había estudiado en la madre, entonces se compara con la hija, y si tienen unos genes específicos que se asocian con el cáncer de mama mutados y la descendencia también lo tiene, entonces sí, ya se sabe que esa paciente, no con seguridad, pero es de muy alta posibilidad de que lo desarrolle, ¿no? Entonces, esos son los verdaderos casos hereditarios, cuando se confirma que hay una mutación genética que se transmite, ¿no? Después, la mayoría de los casos no son hereditarios, son esporádicos, se llama, y tampoco se considera hereditario cuando una mujer viene y dice, no, bueno, mi tía abuela tuvo, entonces yo estoy preocupada. O sea, no debe estar preocupada, debe estar atenta a sus controles, pero tener un antecedente no implica que lo va a tener. A veces el tema antecedentes se exagera en los dos casos, ¿no? La que tiene antecedentes piensa que lo va a tener seguro, y la que no tiene falsamente piensa, no, si en mi familia no había, yo no lo puedo tener. Pero realmente el asesoramiento genético oncológico, vuelvo a la misma palabra, ha evolucionado mucho en los últimos años, y hay casos específicos donde es una parte, ¿no?, de las consultas, donde pacientes sanas, repito, se puede saber que tienen una alta posibilidad, y en algunos casos se llega a la cirugía preventiva, ¿no?, reductora de riesgo se la llama ahora, que es el típico ejemplo, ¿no?, de la Angelina Jolie, no porque lo haya inventado para ella, sino porque es la que por ahí lo hizo más público, ¿no? Pero eso se puede hacer, pero en los casos que reúnen todos estos criterios, no es la paciente, yo estoy asustada, me saco las dos mamas. Eso hay que explicarle a la paciente que no es apropiado, ¿no? Doctor, muchísimas gracias. Gracias. Seguramente nos vamos a estar contactando en otro momento para retomar el tema. Gracias por estos minutos con Nacional Bahía Blanca. Cuando haga falta estamos a disposición en la Sociedad de Mastología. Un placer, Muchísimas gracias. Hasta pronto. Estábamos en comunicación con el doctor Francisco Terrier, presidente de la Sociedad Argentina de Mastología. 14:30, noticias, y nos seguimos informando.